Melodía al Día, con Hernán Higuera. Tenemos ya en línea a Rodrigo Mendieta, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Vamos a hablar del riesgo país, cómo se incrementa y cómo influye el tema de los apagones. Rodrigo, deme 2 segunditos, solamente quiero atender un mensaje de los ciudadanos. Buenos días, Hernán, soy Javier Betancur. Por favor, ayúdanos denunciando en la avenida Javí frente al Colegio Consejo Provincial. Es un tráfico insoportable en el horario del mediodía y la salida de las 18 horas. Es tan fácil la solución con 2 agentes de tránsito y también impidiendo que los vehículos parqueen fuera. Se ha hecho la petición a los agentes y al parecer les gusta más estar en el celular que dar soluciones. Esto es de todos los días. Por favor, a la Agencia Metropolitana de Tránsito, ayuden a poner orden en la avenida Ajaví. Bueno, Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Un gusto estar aquí. Un saludo a quienes nos siguen también por este medio de comunicación. Estaba observando que el riesgo país aumentó considerablemente en 1.511 puntos, me parece, el último dato. No sé si usted me lo puede corregir. Y esto lo que demuestra es que hay una incertidumbre de posibles inversionistas que no saben, ante el panorama electoral que tiene el Ecuador, el tema de los apagones, que coloca al candidato presidente Daniel Noboa en una situación complicada electoralmente hablando, y entonces los inversores no saben, ¿invertimos o no invertimos en el Ecuador? Y eso aumenta el riesgo país. Es lamentable que esto ocurra. ¿Y qué se puede hacer para que se dé algún tipo de certezas, Rodrigo? Bueno, Hernán, nosotros vimos que la economía ecuatoriana se ha venido deteriorando con el paso del tiempo en lo que va el año 2024. Recordará usted que arrancamos el año preveyendo una tasa de crecimiento que superaba el 1,5%. Sin embargo, este momento, el crecimiento del Ecuador, con todos los problemas de inseguridad, con todos los problemas de la falta de energía eléctrica, con todos los problemas que obviamente aquejan al empleo ecuatoriano, vemos que ya no vamos a crecer ni siquiera un 0,3% según la nueva estimación que sacó días atrás el Fondo Monetario Internacional, por citar alguna. Inclusive el Banco Central tuvo que revisar su tasa de crecimiento a la baja y, digamos, se proyecta que el año 2024 será un año entonces que tendremos un nulo crecimiento. ¿Eso qué significa? Eso significa que el Ecuador, además de atravesar una recesión económica, una desaceleración económica, también está atravesando por una ola de incertidumbre que justamente lo que está llevando es a que este indicador que mide justamente lo que, cómo nos ven al país desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del financiamiento, pues obviamente nos ven con mucho recelo. Y este recelo, además, ahonda estos temas políticos a los cuales en este momento estamos a punto de ingresar, que obviamente lo que va a generar, como en todas las economías y como si uno revisa los ciclos económicos ecuatorianos, pues uno va a ver que cuando hay estas elecciones y sobre todo con tanta incertidumbre, pues esto le añade más a este riesgo país que vemos que este momento ha tenido lamentablemente este repunte, Hernán. 1.231 puntos es el monto en el que se encuentra el riesgo país en el último dato, ese como precisión. Con esto, la economía ecuatoriana también está a oscuras en vista de que como más riesgosa es que está más riesgosa que incluso la economía argentina. Entonces ahora lo que se busca por parte de las autoridades ecuatorianas es que el Fondo Monetario Internacional de alguna u otra manera entregue un nuevo crédito, calme los ánimos de los multilaterales e inversionistas. Para ello está el ministro Juan Carlos Vega en Washington. ¿Esto es, digamos, un mecanismo de salida para tranquilizar a los inversionistas? ¿Hay maneras de tranquilizar cuando no tenemos un plan a corto plazo de solventar el tema de los apagones? No, muy difícil, digamos, pues generar una reversión a esta tendencia que lamentablemente estamos teniendo, porque claro, el mensaje que estamos enviando desde el Ecuador es un mensaje de un Ecuador apagado, un Ecuador inseguro. Fíjese usted, escuchaba en una radio internacional cómo se alarmaban de que Durán estaba dentro de las ciudades más peligrosas del mundo este momento, y decían una ciudad cercana
a digamos así, pues un polo de desarrollo como lo significa Guayaquil. A eso, ¿no es cierto?, esta incertidumbre política, entonces el mensaje que se está enviando y que se ha enviado es muy difícil de revertir. El rol que este momento cumple el ministro de Economía en Washington, justamente lo que va a tratar de hacer es salvar al menos el crédito, Hernán, que recordemos tenemos vigente con el Fondo Monetario Internacional, el último crédito, de los cuales, recordemos, tiene que venir en tramos del dinero. Y uno de esos desembolsos tendría que hacerse justamente para finalizar el año, que tampoco es mucho, pero es importante. Estamos hablando de alrededor de 500 millones de dólares que tienen que venir. Recordemos que el momento en el que se firmó este nuevo préstamo, se desembolsó al Ecuador 1.000 millones de dólares, y claro que esto ayuda para temas de caja fiscal. Sin embargo, yo creo que en estos momentos el problema fundamental del Ecuador es básicamente esta incertidumbre por los elementos que ya nos hemos referido, que van a ser, repito, muy difíciles de revertir, al menos en el corto plazo. Impulsar una nueva recompra de deuda externa a cambio de naturaleza, ¿podría funcionar en este momento? Yo creo que sí. Siempre estos mecanismos de compensación que tienen que sustituir deuda por, digamos así, cuidado de la naturaleza o varios elementos que están vinculados al tema de medio ambiente han tenido resultado en nuestro país, tienen mucho resultado en otras economías. Por ejemplo, Costa Rica es un país con muchísimo ejemplo en este tema, Colombia también. Sin embargo, yo creo que las condiciones en el Ecuador pues van a ser muy complicadas porque los inversionistas observan todo. Fíjese usted, Hernán, el dato que se estaba entregando de los 1.230 puntos que este momento estamos en riesgo país. Si nosotros observamos otros países cercanos nomás como Colombia, está alrededor de 300 puntos de ese riesgo país, o Perú, que está alrededor de los 160 puntos como riesgo país. Mire, esto para que la ciudadanía nos entienda, lo que está diciendo es que en el caso de Perú, por ejemplo, es 10 veces menos riesgoso invertir, 10 veces menos riesgoso poner el dinero o generar un préstamo para que obviamente pueda invertirse en empresa, en el sector productivo, en generación de empleo en este país. Entonces, para que más o menos tengamos como este análisis relativo, cualquier inversión va a ser complicada en el Ecuador en estos momentos, pero si se abre la posibilidad para este tipo de operaciones que, repito, sustituyen deuda con temas de cuidado al medio ambiente, pues yo creo que será favorable. La crisis eléctrica, el panorama político electoral, incluso si llueve o no llueve en el Ecuador, es lo que está pendientes, curiosamente, los inversionistas extranjeros que miran al Ecuador en una situación bastante preocupante, ¿no? Avisoran un escenario de caída económica, como bien nos decía nuestro invitado Rodrigo Mendieta, y de menor capacidad del fisco ecuatoriano de generar ingresos. Y entonces, con este escenario internacional, ¿qué deberíamos esperar del gobernante, del presidente, de los asambleístas? Porque como están las cosas ahorita, como ciudadanos no tenemos ningún plazo que veamos que esto termine. Es decir, hay proyectos que se los podría retomar, que se los podría ejecutar, que se podría entrar a generar otro tipo de energía en el corto plazo. Esas decisiones son las que necesitamos escuchar, entiendo, ¿no? Definitivamente. El problema está en que como Ecuador estamos en una encrucijada, Hernán, que es lo que yo observo. ¿Cuál es esta encrucijada? Que justo estos problemas nos están ocurriendo cuando estamos entrando en una campaña política electoral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A eso nosotros en economía le denominamos el ciclo político económico, es decir, cuando se traslapan, ¿no es cierto?, estos eventos económicos con los eventos políticos. Y entonces los eventos políticos o las decisiones políticas que responden a otras lógicas, entonces lo que va, ¿no es cierto?, es a perjudicar más todavía el panorama económico. Entonces, en ese sentido, vamos a estar presentes, lamentablemente, en una guerra, si se quiere, en donde, no se hizo el tema a tiempo, no se planificó, entonces nosotros sí vamos a planificar, nosotros sí vamos a hacer, y claro, esto lo que va a hacer es
complicar las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo, que como paréntesis, yo creo que este momento debería poner como prelación el tema energético, porque la pérdida energética para el sector productivo es inmensa y claro, nos va a pasar factura no solamente ahora, sino nos va a pasar factura los primeros meses del próximo año y ya en términos de empleo, porque las pérdidas de plaza de trabajo van a irse viendo paulatinamente. En ese sentido, entonces, hay una urgencia, pero lamentablemente que cuando todas las fuerzas políticas, cuando todos los poderes del Estado, cuando la sociedad civil, la academia, el sector productivo, el sector público debería estar empujando el carro del país para un mismo lado, pues obviamente vamos a ver estas divisiones políticas porque cada grupo va a tener su interés y entonces ahí es en donde se perjudican estas decisiones en el corto plazo. Como usted bien dice, ¿qué nos queda? Nos queda esperar, fíjese usted, que llueva acá en la zona del Austro para que esta situación se revierta. Y mientras tanto, el sector productivo, el sector privado, las personas de a pie, la sociedad civil, lo que nos queda tener es esa resiliencia, ver cómo nos vamos acomodando, cómo vamos acoplándonos a esta problemática que estamos viviendo. Gracias a Rodrigo Mendieta, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. El riesgo país, hasta ayer en la mañana 1.231 puntos, hoy 1.240. Así vamos incrementando el riesgo país. Allí está la misión de los políticos que en campaña electoral seguramente saldrán a decir todo, afectándole más al país porque hay inversionistas que nos miran y que no precisamente ven las mejores condiciones para traer sus empresas acá al Ecuador. Ojalá tengan un poco de compasión y que la lluvia también ya venga y se solucionen los apagones. Es lo que nos queda por lo pronto porque no tenemos un plan alternativo para solucionar la crisis. Gracias a nuestro invitado, gracias también a nuestra audiencia por sintonizarnos en esta jornada.